Profe, buen día. Muy buen día, Buenos joven. días, profesor. Buenos días, profe. Muy buen día a Buen día, todos. Muy buen día, profesor. muchachos de la promo. Buenos días, profe. Muy buen día, muchachos. Buen día, profe. Hola a todos, buen día. Estamos en el tema Buenas, profe. la Revolución Rusa, muchachos. Vamos a participar varios compañeros del curso, entonces les pido que estemos atentos con el tema. Los que quieren complementar, apoyar también con algunas ideas importantes de la Revolución Rusa, bienvenidos. Vamos a escribir primero nuestros datitos o presente en la hoja de asistencia, en el chat. No nos olvidaremos, por favor, de ese aspecto. Todos, ¿listo? Eso, muy bien, gracias, gracias. Ya. Bueno, estamos en la Revolución Rusa y va a participar primero el número 4. O sea, los números 4. Gustavo, Pedro, Joseban, Cristina Libertad, por favor, números 4. Y luego continuamos los números 3, Lizeth, Daniela, Araceli, Jonathan, Miguel y Gleice. Tengan todos sus documentos listos para poder trabajar, muchachos. Y para empezar, a ver, les voy a facilitar todos los documentos. Hoy día les voy a enviar a mediodía, a la 1 les voy a enviar para que me comprendan. Vamos a trabajar de la siguiente manera mientras se van preparando sus compañeros. Bueno, los documentos que yo tengo les voy a facilitar, ¿ya? En función de eso, van a sacar ustedes sus apuntes, de lo que el día de hoy también podamos trabajar entre los compañeros, vamos a sacar nuestros apuntes. Y les pediré, por favor, título del tema de lo que vamos a tratar es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Y como tal, para nuestra tarea, nuestra carpetita, vamos a ir realizando nuestros apuntes del tema de la Revolución Rusa. Pueden ustedes bajar datos de internet, pueden tener inclusive datos de enciclopedias de las cuales podemos rescatar datos de información. También en lo que corresponde de los estudiantes de los que vamos a tratar el día de hoy, vamos a discutir, pueden tomar apuntes. Vamos a desarrollar un esquema, el esquema causa, proceso y consecuencia, por favor, en sus carpetas con el título de la Revolución Rusa. Les voy a facilitar también un mapita conceptual para que nos pueda ayudar. Luego también les voy a enviar, muchachos, el informe, los documentos de la Revolución Rusa que yo tengo, pero no es necesario que ustedes lo copien, no es necesario que transcriban a sus carpetas, solo es de información para la lectura, que lo tengan ustedes en su poder, varios documentitos referentes a estos temas que estamos abordando. También les voy a facilitar de la Primera Guerra Mundial. De cada uno de los temas les voy a ir enviando, pero repetiré, no es necesario que ustedes lo puedan transcribir, sino es para la lectura, para comprender mejor, para interpretar mejor. ¿Ya? Y algunos que no tienen tiempo y tal vez no han encontrado esos temas, yo les voy a facilitar el día de hoy. Les envío en archivos. Luego, también les voy a enviar las preguntas con respuestas de cada uno de los temas y hemos quedado que en el archivador donde se encuentre cuestionarios vamos a hacer un compendio de pura preguntas y respuestas por cada tema. Tampoco no es necesario que ustedes me escriban las respuestas porque ya van a tener respuestas. La idea es que estudiemos, repasemos, si alguno se recuerda, hemos hecho, a ver, así deben recordar, hemos hecho un ejercicio cuando hacíamos la historia de Bolivia, si se recuerdan, y lo hacíamos de memoria, inclusive teníamos algunas preguntas que habíamos preparado que ustedes lo manejaban de memoria, es porque habíamos practicado mucho en el curso. Entonces, de la misma manera vamos a ir trabajando, en este caso, de historia universal, con cada uno de los temas. ¿Listo? El proyecto es que ustedes puedan defenderse de los temas con estos cuestionarios al final del trimestre, porque de todo ello va a entrar. Listo, eso les voy a facilitar, todo les voy a facilitar yo. Lo que sí pueden hacer es imprimir esa hojita de cuestionarios y lo archivan en su álbum, lo guardan de cada tema. Y eso va a ser todo lo que vamos a ir trabajando. En relación a la carpeta, mis compañeros, vamos a trabajar nuestros apuntes. Los apuntes referentes a cada tema.
siempre tomando en cuenta esos tres pasos que son causa, proceso y consecuencia. ¿Listo? Entonces, de esa manera. Y aquí ya tengo el ejemplito. A ver, vamos a ir trabajando para que me entiendan. Yo les voy a facilitar todos esos documentos también en PDF. Las tareitas que ustedes me van a enviar va a ser la próxima semana, ¿ya? De lo que vayamos a avanzar, de todo lo que vayamos a avanzar. Entonces, supongamos, ya hemos hecho estas tareas, que serían nuestros resúmenes de nuestros mapas conceptuales. Pueden ser también un resumen de un mapa conceptual, pueden ser este esquema que hemos dicho, que sería causa, proceso y consecuencia, ese modelo que hemos quedado. Al final, vamos a hacer nuestro vocabulario. Entonces, aquí necesito que todos me puedan ayudar. Ya. A ver. eh, Palabras para el vocabulario de las cuales podemos mencionar. Empezaremos con Daniela, Araceli, Jonathan Iglesias, grupo 3. Una palabrita cada uno me va a aportar, por favor. De los grupos también de Vladimir, Pedro, Josevan, Cristina, Libertad. Los que quieren participar pueden hacerlo también de los demás grupos. Para el vocabulario, para ir armando nuestras palabritas. También se están preparando, supongo, sus computadores y lo vamos a compartir enseguida. Ya, Ibi. Ibi, ¿qué quiere preguntar? ¿Qué quiere decir? Ibi. ¿Puedo decir una palabra para el vocabulario? Claro, claro, Ibi. Ya, Ibi. Bolchevique. A ver, deje. Muy bien. ¿Listo? Bolchevique. Ibi. Chuca. Chuca, ¿qué quiere decir Chuca? Una palabra, profe, régimen. Ya, todos vamos copiando nuestro vocabulario, ¿ya? Para que tengamos en la carpeta. Régimen. Luego, Alejandro, no, Huanca, Mamani, Dana. Dana. Buenos días, profesor. Mi palabra sería autocracia. Y otra palabra tenemos Alejandro Inclán. Ya, profe, mi palabra sería mencheviques. Listo, correcto. Alejandro. Janco Fernández, Alejandra. Sí, profe, mi palabra sería marxismo. Ya, muy bien. Siguiente. Noelia. Sí, profe, mi palabra sería zarista. Listo. Siguiente. Rocío Pérez. Sí, profe, mi palabra sería Duma. Muy bien, esa palabra es muy interesante. Muy bien. Duma. Rocío. Amy. Coalición. Henry. Eseritas. ¿Qué? Eseritas. ¿Lo escribo en el chat? A ver, en el chat. Ceritas. ¿Listo? Luego es Marco Antonio. Poma. Huelga. Y ya hemos llegado a la palabra número 10. A ver, ¿quiere participar Jocelyn? Profe, ¿aún puedo dar palabras o ya no? A ver, Jocelyn, ¿qué Bueno, cuánto entonces la palabra que daría sería provisional. ¿Provisional? Sí. Ya, provisional, pero eso se puede comprender. Hay otras palabras que son diferentes, entonces estamos buscando palabras nuevas. Magne, Quispe, Analicet, Magne, luego Mauricio. Ya, Profe, acribillar. Ya, creo que es suficiente ya las palabras. Mauricio,
Soviet. Ya, hasta ahí estaría bien, ¿no, muchachos? Aumentamos porque son varios más que quieren participar. A ver, por ahí también son interesantes sus palabritas. Vamos a contemplar alguna palabra más. Araceli, Araceli, ¿cuál sería su palabra? Siringuero. Sí, pero ¿acaso tiene esa relación con el tema? Hasta aquí está. Sí, profesor. En lo que yo investigué, en Bolivia sí tiene Ay, 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 sí, en relación con Bolivia, tienes razón. Tienes toda la razón. Ya, listo. Hasta ahí. Con esto está suficiente. Vamos a la otra. Cuestionario. Obligadamente lo que debemos de saber es por qué se realizó la revolución rusa. Entonces existen varios motivos, ¿no? ¿Por qué se realizó la revolución rusa? Cuando estemos en el debate, yo aquí voy a ir escribiendo las preguntas. Pues la primera que ya tenemos que trabajar es esta. Y a medida que vayamos avanzando, cuando vayamos trabajando, entonces vamos a ir completando este trabajo. Perfecto. ¿Ya? Continuaremos entonces. ¿Ya debe estar listo los compañeros? Quería completar algún detalle más. Aquí tengo participantes. Ya. De forma obligada. Jennifer contra Cristian Ademar. 5 contra 6. Jennifer contra Cristian Ademar. ¿Están atentos los dos? Y por favor, cada jefe de grupo, cada equipo, me lo revisa a sus compañeros y me indica quién es el que ha faltado. Por el factor del tiempo no estoy llevando lista. Tenemos en el chat. Y hay algunos que saben olvidarse escribir en el chat. Por ese motivo lo estoy pidiendo. Un informe rapidito. Mientras los dos compañeros vamos a trabajar, los demás revísenmelo que todos estén de su equipo presentes, ¿ya? Bien. Jennifer y luego Cristian Ademar. Esto está bien facilísimo, bien facilísimo. Si hemos leído y hemos quedado en ese aspecto de la anterior clase sobre la Revolución Rusa, es necesario saber los efectos que tiene la Revolución Rusa. Sobreentenderemos que ya hemos conocido la Revolución Rusa, pero quiero saber cuáles serían los efectos de la Revolución Rusa. Algo de eso tienen conocimiento como consecuencia como tal. Puede ser a nivel mundial, puede ser en Bolivia. La Revolución Rusa. A ver, de ello vamos a empezar. Lo escribimos también aquí, para que ya entendamos. Ya, listo. Jennifer, ¿me puede decir también? No sé, profesor, no lo he entendido o no he averiguado, no tengo conocimiento. También Cristian Ademar. Y con el pasar del tiempo, los dos compañeros vamos a participar nuevamente. Me hace recuerdo, por favor, Cristian y Jennifer para dar la respuesta. A medida que vayamos avanzando, escuchamos también a los compañeros que vamos a participar con las explicaciones que tengamos. A ver, aquí tengo tres participantes. Voy para Araceli y Amy. Amy, Chuca y Cayura. Bueno, yo les agradezco, mis muchachos, está bienísimo. Tampoco me los escriban, no me lo escriban también en el chat todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero que los dos compañeros participen. Yo confío muchísimo en Dana, Amy, muy bien. Chuca, felicitaciones. Cayura está participando también, pero mis felicitaciones a los que constantemente participan. Están buscando ya ser eximidos en participación para clavar sus 100 puntitos. Está muy bien, pero quiero que participen aquellos que no participan. Y por eso elijo uno por uno. Además de que es obligatorio y así acumulan su notita de su casillero de participación. Listo, hasta ahí empezaremos. Ahora sí, ya me anotaré mejor para que no me olvide. Amy, luego Chuca,
a Yubra. Luego tengo a Dana. Dana y Ana Lisette. ¿Listo? Ya, continuaremos. Ahora sí, del grupo 1, ¿hay alguien que haya faltado del grupo 1? Los números 1. No hay nadie que haya faltado del 1. Ya tengo acá. 1. Mariel Belén, ¿alguien faltó de su grupo? No, profe, nadie falta. Listo, del 1 completos. Los números 2. Erika, de tu equipo. No, profe, no faltaron. Ya, muy bien. 3, el grupo de Lisette Daniela. No, profe, nadie ha faltado. Ya, luego el 4, Gustavo Vladimir. No, profe, no faltó nada. Ya, Vladi, alista tu compu para que vayamos compartiendo la pantalla. Ya, profe. Entonces, ahora sí. Ya, Vladi. Después de Vladi viene Pedro, Joseban y Cristina Libertad. No les voy a cortar mucho sus intervenciones, voy a anotar sus apuntes, los que tenemos, y pasamos al segundo. Y al final voy a dar las observaciones que tenemos, algunos detalles que tal vez nos hemos equivocado o alguna corrección que se debe de hacer. ¿Ya? En cuanto termine cada uno, automáticamente entramos con el otro compañero para seguir avanzando con el tiempo. Ya, el grupo 5, Jennifer, Catherine, Luz, ¿estamos todos iguales? Jennifer, Sí, sí, profe. Dana, ya, bueno, de Melissa, el grupo 6, Melisas, las Melisas, Sí, profe. ya, perfecto. El 7, las Carla, Carla Lucero, Alejandro, Maribel y Brian. Maribel, Paxi quería decirme algo hace rato, no le he dado la palabra. Sí, Tal vez profe, quería en mi decirme. grupo están todos. Profe, una consulta o bueno, la anterior semana no di mi examen parcial porque estaba mal y no sé si podría dar hoy mi examen parcial. Ya, voy a habilitar para las personas que no han dado, un día voy a habilitárselos. Ya, por favor, quisiera que esté atenta, les voy a comunicar también. Por favor, profe. Ya, mediante su asesor voy a conversar para que le pueda indicar la fecha y la hora también para poder dar ya, para no perjudicar. Luego tenemos el número 8 de las Danielas Ferrufinos. ¿Todos Están ahí? todos, profe. Gracias. Luego de Yamil. Están todos, profe. Gracias, Yamil. Y el último de Iván Mauricio. No, Mauricio no está. Sí, sí, profe. Ya Perdón. están todos, ¿listo? Sí, sí. Y ahora sí, a trabajar. A trabajar para romper el hielo entre nuestros dos grupos. El que sabe también, esto sí que el que sabe me lo puede escribir en el chat, el que sabe. Tengo acá, también lo voy a escribir mejor en nuestro PowerPoint. La pregunta es, qué diferencia existe, anótense, qué diferencia existe entre la revolución de 1905 y 1917? A ver si sabemos diferenciar. ¿Qué diferencia existe entre la revolución de 1905 y 1917? Esta pregunta directamente para ambos equipos, para su debate. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra del grupo 3 contra el grupo 4? ¿Qué diferencia existe entre la revolución de 1905 y 1904? Bien, puntual, a ver si lo han podido entender esa parte. ¿Qué diferencia existe entre la revolución de 1905 y la revolución de 1904? Ay, en el chat me pueden responder, está muy bien. ¿Ninguno del 3 ni el 4? Ya, entonces vamos a tener que apretar un poquito más.
Empecemos entonces. Ya, ahora sí puede compartir su pantalla, compañero Vladimir. Empezamos en ese orden, ¿no? Vladimir, luego Pedro, Joseban y Cristina Libertad. Inmediatamente empezamos entonces. Ya, Vladi, Está bien, profe. Espera un momento. Creo que sí. queda pendiente esa preguntita. Los demás pueden analizar, por favor, mediante vaya pasando el tiempo y también escuchemos los datitos, van a ir encontrando algunos tipos de diferencia y punto para el equipo, punto para la persona y para el equipo que me pueda responder. Tenemos 10 equipos del 1 al 10. Me dicen de qué equipos son. Y estemos calladitos y escuchemos. Y también prepárense preguntitas para participar contra los grupos. Algunas preguntas que puedan ser muy interesantes. Ahora sí, tiene el tiempo, compañero. Ahí estamos, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las causas de la Revolución Rusa. Causas políticas. Bueno, entre las causas políticas destacan el régimen absolutista del zar, que fue un dictador que prohibía muchas libertades y derechos civiles a los trabajadores. Mm, ah, Así como la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que se hizo contra la voluntad del pueblo y fue un desastre para todo el país ruso. Bueno, las causas económicas. Las causas económicas de la Revolución Rusa se atribuyen en gran medida a la mala gestión del zar. Sumando el imperio a la Primera Guerra Mundial, más de 15 millones de hombres rusos se unieron al ejército, que dejó un número insuficiente de trabajadores en las fábricas del país y en las granjas. El resultado fue una escasez generalizada de alimentos y materias primas. Los obreros tuvieron que soportar terribles condiciones de trabajo, incluyendo jornadas de 12 a 14 horas bajo salario y bajos salarios. Se desencadenaron cuantiosas revueltas y huelgas en contra de esto. Y aunque algunas fábricas accedieron a las peticiones de los salarios, la inflación de la guerra anuló su efecto. Hubo una protesta ante Nicolás y él respondió con violencia. En respuesta, los trabajadores de la industria fueron a la huelga y paralizaron, de hecho, el ferrocarril y el resto de redes de transporte. Causas sociales. La causa más importante y más potente que fue posiblemente en el ámbito social era el pueblo, era pobre, pero cada vez estaba más politizado, empujado por el descontento eh, y por las ideas socialistas de igualdad que crecían en Europa. Obreros, trabajadores, campesinos se manifestaron antes de la revolución que ocurrió en 1917. Y bueno, entre las causas culturales podemos decir que fue el descontento acumulado contra su gobernante, la aparición de los primeros partidos políticos, una nueva forma de protesta, la huelga, el Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, la guerra ruso-japonesa que ocurrió de 1904 a 1905 y las manifestaciones de la Primera Guerra Mundial. Gracias. Muchachos, continuamos con el otro compañero, por favor. Ir haciendo algunos apuntes, luego vamos a comentar también sobre el dato. Ya, ahora tiene la palabra el compañero Pedro Elías. Vamos, Pedro. Sí, profe, ahora les comparto. Profe, yo voy a exponer. Profesor, buenos días, compañeros, buenos días. Hoy día voy a exponer la Revolución Rusa de 1917. Y ahora primeramente les voy a hablar del desarrollo.
La primera revolución rusa tuvo lugar en febrero, en el caos que se había originado. El zar Nicolás II se dio cuenta que no poseía poder militar suficiente para combatir la revolución y vio que su única solución era abdicar. En este momento, un gobierno provisional asumía el control del país. El objeto de este gobierno provisional era aportar unos cimientos sólidos para la celebración en un futuro de unas elecciones democráticas. Zar Nicolás II era el gobernador del tiempo donde se vivió la revolución rusa. En un principio los soviets, como se dice, que eran organizadores formados por obreros y sectores socialistas más radicales, dejaron al gobierno provisional y realizar sus funciones con el objetivo de asentar la revolución e impedir un posible intento de regreso zarista. Sin embargo, los soviets comenzaron a separarse del gobierno provisional y se dio una lucha de poderes. El gobierno provisional poseía el parlamento y el poder del Estado, mientras que los soviets tenían el apoyo de los obreros y de los crecientes sectores de izquierdas. Esto terminó desembocando en la Revolución de Octubre, en la que los trabajadores soviéticos se formaron. Y acá es una pequeña explicación del partido de bolchevique, dirigidos por Lenin, se doblegaban al gobierno provisional y constituían finalmente un gobierno socialista de la revolución. Marcaba el inicio de una nueva etapa para la URSS, una etapa que se desarrolló a lo largo de todo el siglo, hasta su disolución en el año 1990. Voy a hablarles del inicio de la revolución. Bueno, la revolución rusa inició el 8 de marzo de 1997, que el gobernante fue Zar Nicolás II, que la forma de gobierno era monárquico, constitucional y con poderes absolutos, o sea, era un gobierno, estaban en ese tiempo en una total monarquía. Bueno, comúnmente la revolución rusa comprende de distintos momentos en este proceso histórico. Por ejemplo, la revolución de febrero puso al fin el gobierno de Zar Nicolás II y conformó un gobierno positivo el 16 de junio de 1923. Fue donde pusieron fin al gobierno de Zar Nicolás II después de mucho tiempo. Y voy a hablar del fin de la revolución, que acabó con el reinado de 300 años de la dinastía Romanov y terminó con la monarquía rusa para siempre. Fue donde acabaron para siempre con la monarquía. El pueblo, harto de la autocracia, derrocó a Nicolás II y varios meses de lucha política, los radicales de izquierda, conocidos como bolcheviques, se alzaron con el poder. Por eso se alzó la revolución. Hace 100 años ocurrió uno de los más grandes levantamientos populares de la historia, inspirada por las ideas del filósofo Juan Carlos Marx. La revolución usa 3 siglos del dominio zarista y dio inicio de uno de los imperios más poderosos del siglo, los cuales son la Unión Soviética. Gracias. Eso sería, profe. Gracias. Ya, por favor, si tienen sus preguntas, escriban en sus apuntes si es que algo que queremos nosotros aclarar, algún detalle que vamos a hacerlo al final, ¿ya? Continuaremos. Ahora tenemos la participación de Joseba Mejía. Sí, profe, aquí estoy. Joseba. Ahí ya puedo. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí me ve? Sí, Joseba, está bien. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo hoy día les voy a hablar sobre las consecuencias de la Revolución Rusa de 1917. Bueno, primeramente yo les he dividido en 3 partes.
consecuencias políticas y económicas, consecuencias sociales y consecuencias culturales. Consecuencias políticas y económicas. El gran cambio que surgió de un gobierno absolutista y monárquico dirigido por el zar Nicolás II a un gobierno comunista dirigido por Stalin. Esto pasó por diferentes etapas. La principal fue el derrocamiento del zar Nicolás II y con la llegada del gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky. Posterior a esto, la llegada de Lenin con su partido bolchevique apoyando los ideales del marxismo junto al sistema económico socialista y a la dictadura del proletariado. Posterior a este, con la muerte de Lenin y el subimiento al poder de Stalin y su gobierno provisional, su gobierno comunista. Una consecuencia política y económica fue la aparición del marxismo. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es un sistema filosófico, político y económico que fue propuesto en la década de 1840 por Karl Marx y Friedrich Engels. El marxismo rechaza el capitalismo y apoya una sociedad sin clases sociales ni estados sociales. También una consecuencia fue la aparición de un nuevo sistema económico, que era un sistema económico comunista que fue dirigido por Vladimir Ilich Ulyanov. Para llegar al sistema comunista, primero se llega al sistema socialista, y esto estaba basado en el marxismo. Pero Lenin indicaba de que Rusia no estaba listo para llegar directamente al sistema socialista. Entonces crea la nueva política económica, la NPE. En consecuencia de esto se crea el primer Estado socialista del mundo y inspira a más países de Europa a tomar este sistema económico. Y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se crea en el año de 1922 y tiene fin en el año de 1991. La creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene vital importancia en la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y la lucha entre el bloque capitalista y el bloque comunista en la Guerra Fría. La crisis de 1929. En Estados Unidos se vivía una crisis económica. En sí, la crisis económica se vivía en el sistema capitalista y como Estados Unidos tenía sus diferentes aliados por toda Europa, la crisis se expandió hasta Europa. Pero Rusia, ya que no utilizaba este sistema capitalista y utilizaba el sistema socialista, sale beneficiado. En el año de 1929 y 1940 se triplican sus industrias. Sus manufacturados pasan de ser del 5% en 1929 al 18% en 1938. Y en el año de 1935 pasa a ser el tercer país con el mejor sistema económico y llega a ser una potencia mundial. El Tratado de Brest-Litovsk. Esta es una consecuencia política, ya que fue el tratado de paz que se dio entre la Unión Soviética y Alemania, que fue el 3 de marzo de 1918 dirigido por Lenin, y lo que obligó a que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial. Esto también tuvo su consecuencia en el Tratado de Versalles, ya que gracias a este tratado, Rusia no recibió ningún tipo de indemnización ni parte de territorio cuando se dio la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Consecuencias sociales. La caída de la dinastía zarista. Gracias a las rebeliones que se dieron en Petrogrado, obligaron a abdicar al zar Nicolás II, pero se dio oficialmente la caída de la dinastía zarista con la muerte del zar Nicolás II, que fue en los Montes Urales, junto a su esposa zarina Alejandra y sus 5 hijas, por un grupo de revolucionarios. Consecuencias culturales. Consecuencias culturales en la religión. En la religión se prohibió profesar cualquier tipo de religión, pero se incitó el ateísmo. También se aprobó el triple principio, que consistía en el principio de la laicidad, el principio de la gratuidad y el principio de la obligatoriedad de educación formal. El principio de la laicidad consistía en la separación política y jurídica entre el Estado y la Iglesia. El principio de la gratuidad en sí era un derecho que se le daba a toda la población, que podía asistir a tribunales para solucionar todos sus conflictos de forma gratuita.
el principio de la obligatoriedad de educación formal. Este principio obligaba a todo padre de familia a poder ofrecerles y darles una educación formal a sus hijos. Bueno, en conclusión, yo resalto dos consecuencias de la Revolución Rusa. Fue la consecuencia de la caída de la dinastía zarista y la aparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gracias. Muy bien, Joseba, muy bien. Está muy interesante, hay mucho análisis en tu trabajo. Continuemos con la última persona. Cristina Libertad. ¿Dónde está? Aquí, profe. Va. A ver. Ya. Primeramente, espera, aquí. Ya. Ya. Primeramente, profe, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo voy a explicar sobre las curiosidades y la relación con Bolivia. A las curiosidades de la Revolución Rusa. Ya. La Revolución Rusa de octubre fue en verdad en noviembre. Esto fue debido a que en este tiempo Rusia tenía el calendario juliano, no el gregoriano, el cual la mayoría lo llevaba, en el cual estos tienen una diferencia de 13 días y es por eso que, según Lenin, fue en octubre. No hubo una revolución, sino dos. La primera fue llamada la Revolución de Febrero de 1917 y esta fue iniciada en Petrogrado. Y la segunda revolución fue en octubre y esta también fue iniciada en Petrogrado. Para liderar la insurrección, Lenin tuvo que cruzar las líneas enemigas. Este fue un tratado, una clase de contrato con Alemania, en el cual se propuso un trato que a Lenin, el cual Alemania le permitiría viajar a Rusia a través de sus líneas. ¿A cambio de qué? A cambio de que Rusia firmara un armisticio, de que este país iba a salir del conflicto mundial. El origen de la famosa palabra camarada estuvo en el ejército. Esto fue porque los soldados tenían una clase de camarones, o no, cámaras, algo así, unos cuartos en los que ellos podían convivir juntos. Esta palabra se usó porque en esos propios lugares no se veía quién era el más rico, quién era el más pobre. El estatus social de todos eran iguales. Es por eso que, debido a que no había jerarquías y todavía igualdad, así esta palabra inspiró a los comunistas y a los socialistas. La hoz y el martillo, en el cual el martillo significa la clase obrera industrial y la hoz a los trabajadores agrícolas. Estos trabajando juntos fue un símbolo del comunismo que no fue elaborado por alguien que fue elaborado por alguien que no era comunista. El diseñador era Yevgeny Kamsolkin, era religioso y pertenecía a una familia adinerada liberal, que en esos tiempos no se podía decir que era comunista. El odio de Lenin por el zarismo tuvo su origen en la ejecución de su hermano. Su hermano Alexander Ilyanov fue ejecutado por el zarismo en 1887. Fue condenado por haber atentado contra el zar tercero de Rusia y este fue asesinado. La familia del zar y su fin. Una noche de julio a la familia del zar
A la familia del Zar le tendieron una trampa diciendo que iban a tomar una foto, un retrato familiar, y fue así que mataron al Zar, asesinándolo de disparos. Recuerdo aquí una pequeña canción o parodia. No sé si una pregunta. ¿Se escucha algo? Yo no escuché. Entonces, ¿alguien sabe cómo hacer esto? Ya, En vamos la a parte de arriba, Cris. En la parte de arriba, en opciones, dale clic y va a aparecer compartir sonido del computador. Gracias. Poner en pausa. Ya. La nueva Romanov nace en San Petersburgo. Anastasia es la hija del zar Nicolás II. Tiene otras 3 hermanas, Mary, Olga y Tatiana. No las trates de princesas porque son grandes turquesas. Anastasia Nikolaevna le tiró a su hermana una piedra a la cabeza. Hace trampas en las cartas, ahí te roba la cerveza. Si te pega, tú te aguantas, no te metas con su alteza. Y mientras tanto, el pueblo estaba muy hambriento y enfadado. Rasputín era un monje muy pillín. Les venía a dar consejos el hijo a la emperatriz. A las niñas visitaba cuando en camisón estaba. Ciertos sitios les tocaba y esto al zar no le gustaba. Aléjese de mis hijas. Hijas, basta. Decidió ligarse un noble, pero se ofendió y lo matan. Le envenenan, le disparan, le tiran al río y después Osvitania. Madre Rusia estaba harta. ¡Revolución! Salí de casa. Les pidieron por la noche una foto familiar. Y esa foto era broma, les vamos a ejecutar. ¿Ya? Al hablar Rickland, ¿están bien las grandes sujetas? Sí, todo genial. Bueno, ahí está. Tu relación con Bolivia. Bueno, en donde es la presidencia de José Gutiérrez, que fue iniciada en 1917 por un partido liberal, creo, y este fue destituido en 1920. Nació en Sucre, José Gutiérrez, y la muerte de José Manuel Pando. José Manuel Pando fue encontrado muerto. El exmandatario José Manuel Pando fue hallado en los barrancos de Quenco, muerto, y la resolución con Bolivia sobre el Partido Socialista. Sabemos que ahora el gobierno está liderado por un partido socialista, que sería el movimiento al socialismo. Y fin. Bueno, vamos a hacer una comparación con el grupo que viene con el grupo 3. Bueno, se ha cumplido con todos los datos que necesitaban saber, pero a ellos siempre exíjanse también todos, muchachos, objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr con cada uno de nuestros trabajos. ¿Listo? Entonces, de esa manera va a ir mejorando, porque así vamos a ver si se cumple o no se cumplen nuestras pretensiones u objetivos que tenemos del tema. Vamos a pasar al grupo 3 y escuchamos también al grupo 3.
Daniela Blanco. Sí, profe. No, sí, la escuchamos. Ya, el tema que yo voy a exponer es la Revolución Rusa y mi objetivo con ustedes, con mi curso, es que conozcan más sobre el tema. Bueno, como el profesor me dijo, la bandera, ¿cómo se creó? La bandera, como pueden ver, hay un hoz y el martillo. Es uno de los símbolos más reconocibles de la historia. Adoptaron los bolcheviques en la Revolución Rusa. Eh, Cuando Lenin llegó al poder, se hizo un concurso de artistas. Entre muchas propuestas, el ganador fue un martillo, una hoz y una espada. Representaba las categorías sociales que posibilitaran la revolución de los bolcheviques, ya sea obreros, industriales, campesinos y soldados. Pero Lenin quiso quitar la espada por su connotación beligerante. Después fue puesto sobre una estrella roja, que posiblemente fue inspirada en la novela utópica de 1908, que era la estrella roja de Alexander. Este símbolo fue usado por el Ejército Rojo y después fue adornado por las torres de Kremlin y otras interpretaciones. Eh, También en la estrella de 5 puntas se hace como referencia a los 5 continentes que hay. También el símbolo fue usado por los artistas de la Revolución. A menudo el martillo era usado por los hombres, ya que representaba a la industria, máquina, ciudad y futuro. Y a las mujeres con el hoz, y que representaba la agricultura, el atraso rural, la alimentación y la fertilidad. Luego se usó sobre una bandera roja, pero el origen de este emblema del movimiento obrero se remontaba a otra revolución, que era la de 1789 en Francia, que era un conflicto militar o más conocido como la Revolución Francesa. Lo usaron los insurrectos, que esos eran los que se levantaban contra la autoridad en la Comuna de París. Los comunistas rusos lo adoptaron porque evocaba el radicalismo y la clase trabajadora. Y así fue como se creó la bandera de la Unión Soviética. Ahora, en 1994, el zar Nicolás II tomó el poder de un imperio habitado por 126 millones de personas y había una convivencia que causó, ya que había dos clases, que era la obrera y la clase alta o élite. Había una situación económica baja, las cuales la clase obrera vivía en situaciones de pobreza y de hambre, y la clase alta o élite vivían en mar de lujos. En 1905, esto causó la revolución durante una protesta de fuerzas imperiales. Dispararon a los protestantes, así matando, dejando heridas muy graves. Eran meses de manifestaciones de trabajadores furiosos.
Después, esto desencadenó a que el zar comunicara en octubre las bases de protección sobre los derechos civiles, también la creación de la constitución de una Asamblea Nacional. No fue suficiente, así que alrededor de una década más tarde, en 1914, la tensión económica aumentó con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la cual el zar se le declaró responsable por las derrotas en el frente y la crisis económica que había en ese entonces. Y la mayoría del pueblo ruso ya había perdido la confianza en el liderazgo del zar, y la cual el gobierno corrupto, la economía se dirigía cuesta abajo. El zar en repetidas ocasiones rompía la Duma, Federación Rusa, que era la Federación Rusa que corresponden a la Cámara Baja del Parlamento. El pueblo ruso buscaba la manera de derrocar al zar, la cual ocurrió la Revolución de Febrero, que era el 23 de febrero de 1917, en la ciudad de Petrogrado, la capital del Imperio Ruso. Miles de mujeres salieron a las calles para conmemorar el Día de la Mujer. Las tropas se levantaron contra el zar y se unieron a los protestantes. Los funcionarios del zar fueron arrestados, mandados a prisiones y las estaciones de policía fueron atacadas. El 27 de febrero hubo un grupo de personas que se reunieron en el palacio en busca de líderes. Así surgió el Consejo de Trabajadores conocido como Soviet. Las autoridades no tenían un poder militar dentro de la capital. Algunos pensaron que fue planeado por los partidos socialistas, pero en realidad fueron llevados a cabo por mujeres, soldados, trabajadores o estudiantes. Para esto se creó un programa de liberal de derechos donde lo principal era la libertad de expresión, igualdad ante la ley, el derecho de los sindicatos a organizarse o el derecho de organizarse y levantarse. Después, el 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II de Rusia bajó del poder y dio fin a la dinastía de Romanov, que llevaban 300 años en el poder. Después de esto llegó Vladimir Lenin el 3 de abril de 1917 con el plan de segunda revolución del poder a los soviets. La llegada de Vladimir Lenin pidió la redistribución de las tierras. Esto era para que pasaran de su propiedad de la clase alta a la clase baja. El gobierno provisional a manos de los soviets. La economía empeora y la crisis en Rusia aumentaba. Los bolcheviques ya protestaban con la frase pan, paz y tierra en 1917. Después, debido a esto, el pueblo estaba insatisfecho, así que pedían 8 horas de jornada, control de los trabajadores en la fábrica. Los conflictos, había una comunidad de los pueblos responsable detrás de la zona rural de nuestro país, o sea, los agricultores o trabajadores. Los soldados se negaban a pelear por más de 8 horas al día. La estrategia a mediados de junio de 1917, los primeros 2 días llegaron a avanzar. Me refiero a esto, a la guerra que participaron en la Primera Guerra Mundial. En el tercer día ya fueron sorprendidos por un ataque de Alemania, a la cual murieron 40.000 soldados rusos. El 4 de julio de 1917, los soldados y miembros de la Marina se rebelaron contra el gobierno. Los líderes bolcheviques, algunos fueron arrestados, y Lenin logró escapar a Finlandia con ayuda de Joseph Stalin. Gracias. Y tiene algunos puntos interesantes también la compañera Daniela. Continuaremos, por favor. Es el turno de la compañera. A ver, compañera. Mijail, compañero.
compañera Araceli Alcira Guaypara. ¿Listo? ¿No está la compañera? Revísemelo, por favor. Profe, Alcira me dijo que está en la sala de espera. No sé si le puede aceptar, por favor. Bien, estoy revisando. No hay nadie, no hay nadie en la sala de espera. Ya, por favor, internamente comunícate para que ingrese. No tengo a nadie que esté fuera. Ha ingresado último Henry, ha entrado. Luego también Magne entró y Yami Flores también ingresó, pero no está la compañera. Internamente, por favor, comuníquense. Y luego continuaremos con la persona que viene a continuación. Es Jonathan Mijail, para ganar tiempo. Sí, profe. No, sí, Mijail. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que voy a exponer son las consecuencias de la Revolución Rusa. Las consecuencias de la Revolución Rusa pueden enumerarse en la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista en Rusia, que duraría hasta la caída en 1991. El inicio de la guerra civil rusa que enfrentó por el mando del Estado, del bando de bolchevique, que sería el bando rojo, contra el movimiento anti-bolchevique, que sería el bando blanco. Esto sería entre los años de 1918 y 1921, con la victoria del bando rojo, que sería del bolchevique. Los cambios culturales. Se produjeron cambios culturales significativos, sobre todo lo que sería en el rol de la familia de la tradicional burguesía, permitiéndose el aborto legal, el divorcio, pero todo eso ya después se prohibiría en el año 1934. La transformación de las viejas estructuras feudales. La transformación de las viejas estructuras feudales de Rusia, la sacristía, lo cual condujo a un lento proceso de modernización que inicialmente sometió a las poblaciones enteras de hambruna, a la hambruna, resultando así en millones de muertes, que sería entre los años de 1932 y 1933, lo cual produjo el Holodomor ucraniano. El surgimiento del Estado policial leninista, que inspiraría, que, que inspiraría a la venidera de la Unión Soviética. Los personajes. Los personajes más significativos de este periodo histórico fueron Zar Nicolás II, que que era monarca regente de Rusia durante la Revolución Rusa, que había ascendido al trono tras la muerte de su padre en 1824. Mijail Rodzianko, que fue uno de los políticos clave de la Revolución de febrero de 1917, que intentó negociar una transición pacífica entre las partes, pero fue sin éxito. Eh, Vladimir Lynch Ulyanov,
o más conocido como Lenin, que fue uno de los grandes pensadores y oradores de la izquierda de la revolución de los tiempos, que fue político, filósofo, teórico de importancia, de, nombrado de la Sof- Sovnarkomen de 1917, por lo tanto, el líder de la fracción de los bolcheviques, de los bolcheviques. León Trotsky fue un político revolucionario ruso de origen judío que fue una de las piezas clave de la Revolución de Octubre durante la Guerra Civil y ocupó cargo de comisario de asuntos militares y en el gobierno comunista. Gracias. Ya, muy bien. La compañera Araceli Alcira, nada, no llegó, no hay nada, muchachos. Continuamos con Grace y Carolina. Está bien, profesor. Ya tiene que salir el compañero Jonathan para que ingrese el compañero. Profe, disculpe, ya se desconectó, es que se ha colgado mi computadora. Jonathan. Sí, profe, yo no tengo computadora, así que pedí a una compañera que me lo presente mis diapositivas. Ya. ¿Y se ha colgado? Sí, aparentemente sí. Ya. Mientras tanto, mientras se va solucionando el problema, por favor, compañeros del curso, tengo que recordarles nuestras lecciones de la carpeta. Ahora viene a ser la Revolución Rusa, y en las lecciones tenemos que hacer los apuntes de causa, proceso y consecuencias. ¿De dónde vamos a extraer los datitos para nuestro trabajo? Puede ser de datos de internet, también pueden ser de los datos que estamos escuchando, y también vamos a sacar de los documentos que yo les pueda enviar, ¿ya? Y la próxima semana, el día martes como hoy, lo vamos a ir elaborando en nuestro trabajo. Necesitamos, puede ser una hojita de causa, proceso y consecuencia, una hojita, puede ser anverso y reverso. Luego al final estamos escribiendo los vocabularios, que ya lo tenemos, y también vamos a hacer algunas preguntitas que se van a convertir en el cuestionario. Con eso termina nuestra tarea. Y luego tengo lo siguiente, en lo que va a ser la biografía, necesitaríamos la biografía, por si acaso, en carpeta de actividades, la biografía de Nicolás II y de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Esos dos nada más, ¿ya? Pero de Lenin espero que ustedes me encuentren, o sea, ¿cuál fue el proyecto al subir al gobierno a administrar este nuevo tipo de gobierno? ¿Qué tipos de planes de gobierno se ha aplicado? Eso es lo más importante que debemos de saber, que inclusive se va a buscar copiar en diferentes regiones de nuestros países. Ya, ahora sí, entra la compañera Gracie Caroline. Ya la escuchamos. ¿Se me escucha, profesor? Sí, ¿estamos bien? Ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Estamos bien, estamos bien. Ok. La Revolución Rusa. Hoy vamos a hablar sobre dos puntos, sobre la Revolución Rusa y Bolivia y curiosidades de la Revolución Rusa.
Bolivia y la Revolución Rusa. Existió entre Bolivia y la Revolución Rusa en esa época y en las curiosidades. Perdón, profesor, me equivoqué. A ver, les voy a leer un pedazo que encontré, un pequeño fragmento que encontré en internet, que habla sobre Bolivia y la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial generó un descontento social importante que dio lugar a movilizaciones y protestas que determinaron una revolución rusa. En ese momento, ese país estaba golpeado por la pobreza y las injusticias. Como Bolivia es un país que también desde la época estaba golpeado por la pobreza y las injusticias, las mismas ideas surgieron la Revolución Rusa. Pronto llegaron las ideas a Bolivia. Bien, antes de continuar, vamos a ver en qué situación estaba Bolivia en esa época. Bolivia, en 1917, que es donde inició la Revolución Rusa, se encontraba, era un país sin nación y sin territorio, e intentaba buscar una salida, y justo sucedió el golpe de quedar sin salida al Océano Pacífico. En esas épocas los presidentes fueron, en ese año fue Ismael Montes y posteriormente José Gutiérrez Guerra. ¿Qué decía la prensa boliviana en esa época? Dentro de Bolivia, la prensa hablaba sobre dos asuntos, sobre los candidatos oficialistas de José Gutiérrez Guerra y sobre el radical José María Escalier, y también sobre ciertas revueltas y asesinatos que existían en el país en aquella época. Pero, ¿qué se decía del mundo? Del mundo en el exterior. El periódico del diario publicó el 16 de marzo de 1917 la abdicación del zar Nicolás II. Es decir, que lo quitaron del trono. Bien, vamos a hablar sobre 5 curiosidades de la época. La primera curiosidad es que probablemente, hubo 2 revoluciones en la misma Revolución Rusa. Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En la Revolución de Febrero se derrocó a zar Nicolás II y se instaló un gobierno provisional. Y en la Revolución de Octubre, el ya mencionado gobierno provisional fue derrocado por los bolcheviques. Bueno, como segunda curiosidad sería las fechas de la Revolución Rusa. Aunque estas revoluciones ocurrieron en marzo y en noviembre, se las conoce como las revoluciones de febrero y octubre. En la tercera curiosidad, las graves pérdidas rusas en la Primera Guerra Mundial contribuyeron en las disconformidades en 1917. El país, aparte de quedarse muy pobre, quería salir adelante. Y eso va como cuarta curiosidad. En esta revolución fue una de las revueltas de masas más espontáneas. Había mucha desorganización y no había líderes y todo el país estaba hecho un caos. Y como última curiosidad sería la Revolución de Octubre. Fue un golpe de Estado preparado y organizado, donde había líderes, el país estaba mejor. Los bolcheviques habían comenzado a hacer preparativos detallados para un levantamiento mucho antes de que ocurriera. Gracias. Bien, con esto hemos terminado. Si está en la sala, no la llegué a encontrar. Si está en la sala la compañera. Nos falta la compañera Araceli Guaypara. La compañera que estaba comunicando que se ha salido, por favor, ¿se logró comunicar para poder esperarla o directamente pasamos?
a otro punto. Profe, le estaba hablando, pero no me contesta. Ya, entonces le vamos a poner pendiente. No se presentó, ¿ya? Ah, está entrando. Vamos a ver si es que tiene algo. Bueno, y en relación a lo que hemos hecho del tema, la Revolución Rusa, es necesario aprenderla también. Vamos a discutir por qué motivos deberíamos de aprender sobre la Revolución Rusa, las incidencias que puedan llegar a tener, a pesar de que este conflicto se originó allá en Europa, pero también tiene repercusiones. Enseguida vamos a llegar a analizar ese sentido. Y si existe algunas personas, estudiantes del curso, que tienen ya pensado, o sea, qué proyección llega a tener la Revolución Rusa y los efectos en nuestras tierras, magnífico. Me agradaría mucho que puedan participar. Uno por cada equipo, el equipo que debe de participar, el 1 y el 2 especialmente, para poder trabajar. Y vamos a nombrar algunos compañeros también. Primero voluntarios y luego obligados algunos compañeros. Escuchamos a la compañera, ahora sí ya está Araceli con nosotros. Araceli. Sí, profesor, una disculpa, es que tuve problemas de conexión y tuve que entrar por otro dispositivo y todo eso. Está bien, Araceli. Ya, le escuchamos. Ahí solamente nos faltaba ustedes para ver algunas observaciones a ambos equipos. Sí, profesor, ya estoy lista. Ya, vamos a compartir entonces. Todo el curso vayamos comentando, vayamos analizando ya la Revolución Rusa, porfa. Y si se corta tal vez la transmisión, la próxima semana tenemos debate, tenemos análisis, participación, curiosidades que puedan traer, algunos elementos que puedan ustedes encontrar del tema, y a las 8 de la noche nosotros presentamos todos nuestros trabajitos que ya habíamos ido avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí es necesario ir avanzando, lo que ya habíamos quedado. Y lo demás complementaríamos tanto en el curso como ya por parte de la tarde. ¿Listo? Ahora sí. Ya, Araceli, le escuchamos. Sí, profesor, ¿se ve? Sí, se nota, Araceli. Ya. Un momentito, por favor, no sé qué pasó. Ahí. Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, profesor. A mí me toca exponer sobre la Revolución Rusa y su impacto en Bolivia. Hace 100 años, los 10 días que conmovieron al mundo desde la lejana Rusia llegó hasta Bolivia. La mayoría aquí de nuestro país eran analfabetos y pocos se enteraban de la historia universal, tampoco se preguntaban y eso, entonces pocos se enteraban de lo que estaba pasando en Rusia. Las primeras noticias llegaron a Bolivia a mediados de marzo en 1917. Ahí pueden ver, llegó primero a El Diario y luego creo que a La Razón, a los periódicos, y ya empezaron a salir las noticias y recién nos enteramos a mediados de marzo de 1917. Impacto ideológico de Bolivia en la Revolución Rusa en Bolivia. Ocurrió por intermedio de la fundación del Partido Comunista de Bolivia, de PBC. Esta vía política ideológica fue menos influyente. En el curso de los años 60, la efervescencia de la Revolución cubana y la presencia de la guerrilla guevarista adquirieron resonancia ideológica, aunque cuando el Che llegó a Bolivia con la idea bolchevique hombre nuevo, irónicamente ya estaba desencantado de la Revolución soviética por su burocratización. Se puede decir que el mayor impacto de la Revolución Rusa en Bolivia ocurrió a la inversa. Las ideas anticomunistas derivaron en la doctrina de la seguridad nacional, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría y durante la época de las dictaduras que orientaron las acciones de los sectores conservadores bolivianos, asumiendo para este fin como su principal referente ideológico luchar contra su enemigo interno, el comunismo. ¿Qué sería el comunismo? Y como diría Carlos Marx, la historia siempre avanza por su peor lado. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí tenemos el trabajo. Vamos a tener ahora un momento de análisis, de observación y de datos de complementación. Los que quieren participar, vuelvo a repetir, también podríamos llegar a hacer.
Les comentaba, muchachos, la Revolución Rusa es un hecho importante, trascendental a nivel mundial. Y con lo que nos decía Araceli, es evidente de que en toda la sociedad a nivel mundial existían clases dominantes y clases dominadas. Entre las clases dominantes están los que son dueños, administradores de la máquina o de los medios de producción, y los dominados, aquellos que tienen solamente su fuerza de trabajo, y ellos son llamados obreros, trabajadores o campesinos. Y bueno, para el obrero, trabajador, campesino no existe tiempo ni siquiera para estudiar, para aprender, para poder culturizarse, porque todo su tiempo lo dedica al trabajo, ¿ya? Y bajo esa idea quiero que podamos partir. Miren, el mundo está sometido hasta ese entonces a una máquina de desarrollo económico, desarrollo armamentista, y también a una especie de competencia a nivel mundial de quién puede acumular mayor riqueza. Hasta ahí. Pero hacemos un pequeño paréntesis porque Rusia no se encontraba en las mismas condiciones europeas, las condiciones de Europa occidental, refiriéndonos a Gran Bretaña con su revolución industrial, a Francia, refiriéndonos a su revolución francesa o revolución política. Entonces Rusia se encontraba en un atraso, puedo decir inclusive, con tinte medieval, con tinte feudal, y concentrado en un absolutismo dirigido por los zares de Rusia. Hasta ahí como nuestra parte de introducción. Entonces era necesario buscar una especie de cambio, y ese tipo de cambio es denominado como revolución. Mediante un levantamiento armado se hicieron dos revoluciones, la de 1905 que habíamos comentado, llamada la revolución menchevique, o la revolución de la clase media, de los aristócratas, que prefirieron hacer una especie de alianza y acercarse a la nobleza para solicitar una forma de administración con el pueblo. Lamentablemente no tuvo muy buen resultado y se prolongó hasta la guerra o la Primera Guerra Mundial en 1917, donde aprovecharon los habitantes, los obreros, trabajadores, que formaron grupos, estos grupos definidos como los soviets, que organizaron su propio ejército, el Ejército Rojo, que eran el ejército revolucionario, que exigió a la monarquía zarista su dimisión, su renuncia, la abdicación del zar, para que de esta manera puedan subir el pueblo al poder. Pareciera un tanto frío el tema de la revolución rusa, según los apuntes que llego a tener de sus compañeros. Nos faltaría un poco más, tal vez de dinamismo, algunas imágenes que nos faltó para poder preparar, pero como tal, cada uno ha ido realizando sus trabajos, y el que me ha llegado a llamar mucho la atención es el del compañero Joseban. Joseban, muy bien, muy interesante, tiene un buen análisis de la proyección, y entre los 8 compañeros tiene la nota más alta, ¿ya? Entonces, igual en el próximo grupo que tengamos, también vamos a eximir a un compañero para que también tenga una motivación de poder hacer las cosas de muy buena manera. La idea se trata no tanto de hacerlo de memoria, sino hacerlo de forma reflexiva, analítica, viendo los efectos de este hecho, de la Revolución Rusa. Bueno, entonces, hasta ese punto. Aquí hay alguien que quiere comentar, participar, preguntar. Ya tenemos 4 minutitos, mis muchachos, entonces hemos terminado la defensa de sus trabajos, la exposición. Ahora nos faltaría el debate. Vamos a posponer para la próxima semana, pero yo quisiera participación de diferentes compañeros de la clase. Curiosidades, puede ser también preguntas, inquietudes o algún elemento que no se ha podido entender de ese tema de la Revolución Rusa. A ver, bueno, ¿qué diferencia existe entre la Revolución de 1905 y 1917? Era la pregunta que hicimos, y la respuesta tiene que ser, Rocío va a participar enseguida, y tenemos que colocar la pregunta. A ver, la tercera preguntita, los primeros. Rocío, ¿te escuchas también? Sí, profe, quería, bueno, responder un poco a esa pregunta en específico.
Bueno, a lo que investigué y leí y a lo que entendí, básicamente la revolución que pasó en 1905 fue porque por así decirlo, el pueblo ya estaba empezando a cansarse, ¿no? De la manera que se estaba empezando a gobernar a lo que era el Imperio Ruso, ya se estaba empezando a adaptar, especialmente, pues, ¿no? Los que serían del pueblo llano, o sea, la mayoría de la población, pero no se levantó así como muchos, sino fueron muy pocos, como pequeños sectores, como si fueran campesinos, e incluso eh, Azar, si no me equivoco, se llama el gobernante en esos entonces, que era Alejandro III, no, sí, Alejandro III, utilizó los servicios de Or, Or- Ojrana, que era una policía secreta para desarticular las pocas cohesiones, las pocas revoluciones que se estaban empezando a surgir. Hubo persecuciones políticas y religiosas, particularmente es contra los judíos y católicos, y muchos pensadores realmente emigraron. Y también en esto un dato curioso que se puede mencionar es el 22 de enero de 1905, que se produjo una marcha de manera pacifista de trabajadores y campesinos con la finalidad de presentar bueno, contarle, hacer llegar sus quejas al zar. Pero en esto se mataron a absolutamente todos los que habían hecho esa marcha, conociendo ese día como el Domingo Sangriento. Pero gracias a esto se pudo llegar a crear lo que es una doma, que es básicamente un lugar donde se hacen prevalecer el poder legislativo, a diferencia de lo que sería 1917, donde ya de por sí las fuerzas de lo que sería el zar estaban dirigidas hacia lo que era la Primera Guerra Mundial, y realmente no tuvo un rendimiento tan así como que para poder defenderse, y se pudo llegar a lograr, a pesar de que fue de una manera un poco espontánea, por así decirlo, se llegó a tener ya una revolución que le puso fin a la monarquía rusa y llevó la formación de un gobierno provisional. Y eso sería en el febrero hasta llegar a octubre, donde recién se realizaría lo que sería la URSS y todo eso. Muy bien, Rocío, ha leído muy bien. Desde esa perspectiva vamos a comprender también que es una especie de rechazo a la monarquía zarista, y esta monarquía debería de cambiar, pero miren el cambio, a ver, inclusive eso pueden analizar, la próxima clase entraríamos en discusión, el hecho de que Lenin había llegado a organizar y motivar este tipo de revolución y tomaron el poder. ¿Qué tipo de gobierno es ahora el que se instaura dentro del Estado ruso? Y eso nos llama a pensar muchísimo, porque si bien el pueblo quiso expresarse y llegar a tener el dominio del poder, lamentablemente se mantuvo el poder por varios años por parte de Lenin. Y entonces se anuló la democracia y la participación del pueblo, se prohibieron los partidos políticos y todo aquello cuando se dio ya la revolución rusa. Bueno, es interesante, interesante desde ese punto. Y algo que me llamó la atención, y en tu intervención también a ver, les pongo también en un paréntesis, muchachos. Necesito que me puedan averiguar, me averigüen la biografía hemos dicho, de zar Nicolás II, o sea, quién fue y también cómo terminó su vida. Luego, de la biografía de Lenin, especialmente de Lenin, buscaríamos cuál fue su proyecto político para gobernar Rusia. Es muy cortito, no quiero muy grande, muchachos, lo más cortito posible, media planita es suficiente, si es muy concreto y va al punto, mucho mejor. Y luego, miren, me llama mucho la atención la religión, es decir, si se hizo una revolución, y comparamos con Francia, en Francia habían rechazado a la iglesia y por tanto desplazaron a la iglesia a un tercer plano. Y allá en Rusia, y hablando de comunismo, a ver, imagínense, el comunismo elimina todo tipo de religión, no debería de existir la religión en un proceso político como tal. Entonces, nos llama también ese aspecto. Ya, ¿alguien más quiere comentar? Y nos vemos porque tienen otra clase y vamos a ir a descansar un ratito. Nos veríamos. Profe, yo quería pedirle algo, pero no es sobre el tema. Ya, Yo Noelia, quería dime. pedirle, no sé si puede subir este video que ha grabado a la plataforma. Ya. Noelia, entonces vamos a poner el video. Tal como está lo vamos a llegar a subir.
muchachos. Ya, esos trabajitos que tenemos indicado entonces. Yo les voy a enviar, muchachos, cuidado, no quiero que copien todo, solamente vean lo que está en las indicaciones y en base a eso me van a trabajar. Les voy a enviar diapositivas, les voy a enviar inclusive los documentos de la Revolución Rusa para que podamos leerlo, no para transcribir, para poder leerlo, y luego lo imprimen el cuestionario que les voy a enviar también. Y así vamos a ir almacenando en nuestro cuestionario como habíamos quedado. Listo, que les vaya muy bien, que tengan muy buen día, muchachos. Un poco de descanso. Nos vemos el día martes. Que les vaya bien. Bien, Rosy, de tu participación. Y yo se van. Chao, profe, chao, Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego, Luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.